Muy buenas, Alejandro, y bienvenido a Publishers Weekly en español. Gracias por tenerme aquí. Nos hablas desde México, ¿verdad? Sí, desde la Ciudad de México. Digo, una ciudad pequeñita, ¿no? Sí, bastante pequeña. Sí. Pues nada, vamos a empezar si te parece, ¿vale? Claro que sí. Y bueno, a mí me gusta empezar, como siempre digo, por el principio, ¿no? Entonces, para las personas que nos están viendo y todavía no te conocen como autor, ¿no? Aunque sea tu segunda novela, ¿de qué le dirías que va El aliento de los inocentes? Bueno, El aliento de los inocentes es una novela de crimen. Pueden esperar género negro. Es una novela que sucede en la Ciudad de México y a un lector que no está tan metido dentro de la novela de crimen o que sí está metido dentro de la novela de crimen, a los dos les digo que van a encontrar aquí muchísima emoción, mucha tensión y además una perspectiva del mundo bastante interesante con respecto a una crítica social también. ¿Y por qué, Alejandro, por qué te tira tanto ese género? ¿Por qué te gusta tanto escribir sobre este tema? Sí, bueno, no he escrito novela de crimen toda mi vida, pero decidí meterme más en este aspecto porque el género negro para mí es el más adecuado cuando se trata de hablar sobre temas bastante complejos que precisamente en una conversación directa a veces no se pueden tocar porque pueden ser muy sensibles. Mediante este tipo de géneros y otro tipo de herramientas literarias podemos discernir la información para que el lector, además de tener una buena experiencia entretenida, pueda tener este impacto el tema en sí mismo. ¿Y cuál es la parte, Alejandro, que más te ha costado escribir del aliento de los inocentes y cuál menos? Esa es una pregunta interesante. Lo que más me costó, porque sí hubo un nivel de dificultad en escribir esta novela en particular, fue mi segunda novela y yo diría que fue un parteaguas personal como escritor. La novela anterior, digamos que era el Alejandro adolescente quien había escrito eso. Entonces, esta novela para mí representa la transición entre el escritor adolescente y el escritor adulto. Estoy tratando temas bastante complejos y todo esto surgió y me inspiró a raíz de una experiencia que yo tuve durante la publicación de mi libro anterior con una persona cuyo perfil me pareció el más indicado para un perfil de crimen. Y entonces empecé a construir toda esta historia. ¿Cuántos años haces de tu anterior novela? 2 años, pero apenas la presenté en Madrid en enero de 2022 por lo de la pandemia. Claro, ¿y cuál es el título? Dínoslo. La otra vida de Rebeca Smirnoff, también de crimen y mafia. ¿Y te has notado una evolución entre tu primera obra y esta? ¿Crees que has aprendido a escribir mucho mejor o...? Sí, totalmente. Yo creo que evolución y experiencia en todos los aspectos de escribir un libro. De hecho, probablemente eso es lo que más se me ha facilitado dentro de todo esta nueva entrega, es cómo abordar los temas, las herramientas que aprendí dentro de la experiencia anterior, hace 2 años. Por supuesto que ahora yo pienso que el escritor que el lector va a conocer es un escritor totalmente diferente al que escribió La otra vida de Rebeca Smith. Y Alejandro, ¿cuáles son tus grandes referentes literarios? Tengo dos grandes referentes literarios. El primero es Juan Rulfo. Es un escritor que me marcó en muchísimos aspectos. De hecho, mi escritura tiene influencia un poco de él, precisamente porque estuve en algunos talleres y concursos donde había que tomar un poco la influencia de Juan Rulfo para la narrativa. Y si hay un antes y un después de mi escritura antes de él. Y además amo cómo escribe. Y también Paul Auster, que es un escritor estadounidense que escribe mucho crimen y me gusta mucho cómo aborda las atmósferas de suspenso y las atmósferas de tensión. Siempre trato de leer otros autores dentro de mi género y de otros géneros para ver cómo puedo rescatar muchas herramientas que ellos utilizan para generar pues historias más reales, más vivenciales. ¿Y ha habido influencias cinematográficas en el aliento de los inocentes? Sí, de hecho, algo muy interesante que surgió desde mi primera novela, los lectores siempre veían la manera en la cual yo narro como una película. Ellos decían que se sentían dentro de una película por la manera en la cual abordo los diálogos, abordo los personajes y abordo las situaciones. Yo creo que dentro del cine, que también es algo que me encanta, mucho tiene que ver con el cine negro, con Chris Nolan es una referencia bastante fuerte dentro de lo que a mí me gusta hacer
Y bueno, por supuesto que soy bastante fanático del cine, ¿no? A tal grado que ahí me ven en el Festival de Cannes, súper emocionado por identificar todas estas atmósferas en el cine también. ¿Y dirías que El aliento de los inocentes es una, ahora que está el auge de las plataformas, ¿no? ¿Dirías que es una obra fácilmente adaptable al cine? A otros formatos, yo creo que sí. Sí, al cine, cuando digo cine me refiero al cine o series o... Sí, claro, a formatos audiovisuales. Yo la verdad pienso que es una novela que puede adaptarse fácilmente a guión y por lo tanto a este tipo de formatos audiovisuales. A lo mejor la única barrera que yo vería en este libro es un poco que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es difícil contar esta historia en otra parte del mundo que no sea en la Ciudad de México, porque los elementos sociales, los elementos de contexto, etcétera, suceden en México. No obstante, pienso que se pueden abordar como que para entregar a cualquier audiencia de otra parte del mundo, que es lo que estoy haciendo con el libro, una experiencia donde ellos conozcan y se inmiscuyan dentro de la misma historia sin sentirse ajenos a. Entonces puedes leerlo, eres de España, pero lo lees y no te sientes ajeno a la historia por cómo se aborda. Ese es algo que me encanta de este libro. Sí, que la historia es global, ¿no? Cualquiera puede empatizar con ella, ¿no? Sí, exacto. De diferentes puntos, sí. Y Alejandro, ¿recuerdas el momento en que pensaste que no esa sensación de que tú podías ser escritor? Es decir, que no es algo que solo le corresponde a los demás, ¿lo recuerdas? Sí, totalmente. Y a veces esa sensación surge todos los días casi, porque al escribir, preparar un lanzamiento y todo eso, por supuesto que hay mucha duda, ¿no? A veces hay hasta miedo personal al respecto, pero yo creo que incluso el género de crimen a mí me ha ayudado mucho a ser temerario, al ser valiente, porque el género de crimen es lo que te entrega también. Son personajes impulsivos en muchos aspectos, son personajes fuertes y valientes y a veces cuando escribes te mimetizas con ellos, ¿no? Con la parte buena. Gracias a Dios no me he mimetizado con la parte mala de los psicópatas. Bueno, por si acaso estamos haciendo la entrevista entre las dos partes del mundo bastante alejadas, ¿no? Por si acaso. Sí, no en la Y misma habitación. exacto. ¿Y qué le dirías a otras personas que como tú sientes que tienen talento para la escritura y sin embargo le produce un poco de vértigo, ¿no? Porque hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a acabar yo en librerías o en sitios web donde están mis propios ídolos? ¿Qué le dirías a esas personas que tienen esa inseguridad al respecto? Yo les diría primero que nada que es normal que se sientan de esta manera y yo los alentaría a que lanzaran o que escribieran o que terminaran sus textos, porque ese es el primer paso para realmente darte cuenta de cuál es tu voz y cuánto impacto pueden tener tus historias. Yo, por ejemplo, no me di cuenta de cuánto impacto podría tener en un lector lo que yo escribía hasta que publiqué mi primera novela y de repente empezó a leerse en otros países, empezó a leerse en México, empezó a leerse en Argentina, en España. Entonces, estos lectores empezaron a darles otro nivel de vida a los personajes. Es lo que quiero que suceda también con El aliento de los inocentes y pienso que es algo muy gratificante y vale la pena todo el pánico del mundo que sientas, el que después te des cuenta cómo toman tu historia vida en todos estos lectores. ¿Cómo la hacen suya, verdad? Exactamente. ¿Cómo opinan? ¿Cómo les gustaría? Es todo el debate que se genera es muy gratificante. Y Alejandro, cómo está siendo tu experiencia con tu sello, con tu editorial? De hecho, es la mejor experiencia que he tenido. La verdad es que han sido bastante, me han apoyado bastante. En la industria literaria, por supuesto que hay, a veces los autores, ¿no? Estamos un poquito aislados, un poquito solos, nos sentimos un poquito solos contra el mundo. Es un trabajo de soledad, ¿verdad? Sí, exactamente, totalmente. Tienes que estar, pues sí, acompañado de ti mismo. No obstante, la verdad es que la editorial Caligrama, la verdad es que me ha ayudado bastante, me ha apoyado muchísimo desde el minuto uno y además me ha estado formando, que es algo que me ha gustado mucho. Te forman como escritor, que es algo que no había vivido yo antes. Entonces, digamos que llegué de un estado de guerra con mi primera novela a encontrar, digamos, un lugar donde me siento bien para desenvolverme y por eso estoy feliz aquí.
Y Alejandro, ¿cómo te ves, o mejor dicho, cómo te gustaría verte como escritor de aquí a unos años? Me encantaría que alguno de mis libros en algunos años se volviera serie de televisión, se volviera película de cine, eso sería lo más perfecto. Y también me gustaría, bueno, poder tener la oportunidad de entregar más historias. Me gustaría tener la oportunidad de conocer a más autores y de poder eh, intercambiar experiencias, intercambiar notas, porque eso es muy gratificante. Y sí, yo creo que me veo así. Y es lo que he estado trabajando, ¿no? Alrededor de estos 2 años y lo que quiero seguir trabajando con esta novela. Pues estoy seguro de que lo conseguirá Alejandro. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y enhorabuena por el Aliento de los Inocentes, un libro que recomendamos fervientemente, así que todos los que nos están viendo ahora mismo le tienen que dar una oportunidad porque nos consta que merece muchísimo la pena. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por tenerme y estoy muy feliz.